Bueno, estamos de regreso y vamos a seguir platicando con Enrique Peña Nieto sobre su nuevo libro, el libro que salió hoy al público, sobre los grandes retos que enfrenta el país. Por cierto, ya me regañó Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda que no decimos sus direcciones de Twitter, porque no aprovechamos también, por si les quieren mandar alguna dirección de Twitter. Héctor. No me la sé. Bueno, al rato va a aparecer ahí. La tuya es... @Jorge Castañeda. Bueno, y le informo que Javier Tello sigue en la edad de piedra y no quiere Le puede mandar una carta. Exacto, a Televisa aquí. Telegrama. Exacto. Bueno, vamos a seguir echándole montón al candidato, al aspirante, perdón, porque te tienes que ir acostumbrando, Enrique, a que te echen montón, ¿no? Como vas arriba Está en las muy encuestas. claro y, No. y obviamente siendo muy respetuoso además de los tiempos y de la legislación. Sí. Por eso insistimos, ni es oferta, estoy en mi carácter de aspirante. Sí. Apenas por iniciar mi participación en el proceso Así de es. selección de candidatos. Bueno, Héctor, entremos al tema educativo, ¿no? Bueno, a ver, tengo menos problemas con lo que está dentro de este libro que con lo que está fuera de este libro, es decir, en la política. Los libros no hacen la política la hacen los políticos. Y aquí hay un programa muy ambicioso y muy detallado de reforma educativa. Y al mismo tiempo veo fuera de este libro una alianza con el partido del sindicato magisterial y de la líder magisterial histórica de todos estos años. No me checan las dos cosas, porque el sindicato y la líder magisterial no han sido, por su mayor parte, la solución del problema educativo, sino parte del problema, yo diría. No veo cómo una reforma de este calado, como está planteado aquí, pueda realmente llevarse adelante de la mano de un sindicato que es ya parte integral del proyecto político. Y un poco mi pregunta es más bien política que programática. ¿Cómo va realmente a colaborar el sindicato? Por cierto, nos gustaría escuchar un compromiso programático también respecto de esto en relación con lo que está planteado aquí, que implica en el tema de evaluación con consecuencias algo a lo que sistemáticamente, digamos, reaccionariamente incluso, se ha negado el Magisterio Nacional. A ver, Héctor, tocaste dos aspectos de la relación con el sindicato de maestros y tú me dices cuál quieres que abordemos. Uno, la parte política en la alianza que hizo con el partido, y otra es el tema educativo, que fue, al final de cuentas, donde centraste tu atención. Si quieres, tomamos la parte política. Creo que el PRI ha trabajado una alianza estratégica y para la competencia electoral con dos partidos, Partido Nueva Alianza y con el Partido Verde Ecologista de México. Porque ambos partidos han acreditado en las elecciones que tienen un electorado que vota por ellos, hay una preferencia por estos dos partidos. Me podrá decir, oye, ¿es menor? Bueno, si lo comparas con los partidos grandes, evidentemente es menor, casi 4% en la última elección y casi 7 o 7%. Entre los dos, 9.9. Pues casi el 10%. No es tema menor, ¿eh? No es tema menor. Y creo que parte de decir, primero, el PRI, no obstante estar adelante en las preferencias electorales, en todas las encuestas, el PRI no asume una actitud ni triunfalista ni arrogante. Por el contrario, se prepara para la competencia y evidentemente, yo lo he señalado públicamente, tenemos que reforzar nuestra posición para ser más competitivos. Segundo, fue una exigencia que para hacer estas alianzas, evidentemente se suscribiera una plataforma política compartida, común, que realmente significa un compromiso para el electorado. Esa plataforma está definida y están temas como varios de los que aquí están señalados. Y creo que ese es el propósito de esta alianza, de ser más competitivos y de realmente una participación muy sólida, de mayor fortaleza en la próxima contienda por la presidencia de la República. Eventualmente esa alianza puede trascender a otros planos y más allá del meramente electoral. En un futuro, creo que sí. Creo que esta alianza puede lograr que ya gobierno constituido se puedan trabar una relación que favorezca la construcción de acuerdos y al impulso a reformas estructurales y estratégicas que el Ejecutivo esté proponiendo. Dejo ahí la parte política
y voy a la parte educativa. A ver, allí, perdón, Enrique, porque Jorge tenía preguntas muy puntuales del tema educativo, de tu propuesta que está en... Que iba a entrar a ese tema, Sí. pero... Son de detalle de las dos que propones, pero que quizás podamos desarrollar un poquito tú. Una es la de la jornada completa en la primaria, que es absolutamente fundamental. 8 horas. 8 horas, lo dices. Dices, por cierto, que apenas el 1% de las 98,000 y pico de primarias lo tienen. Es decir, correcto. para todos fines prácticos no existe en México. Es correcto. Ahora, la pregunta sobre esto, y luego paso a las computadoras, es durante este sexenio, pero en realidad durante los 2 anteriores, incluyendo uno del PRI, la Subsecretaría de Educación Básica ha estado de algún modo en manos de alguien muy vinculado al magisterio. De algún modo, digo, esta vez más, con Benjamín González Ruaro también, con Fox un poco menos. Y no se ha hecho, prácticamente no se ha avanzado, cero en este tema. ¿Por qué pensar que en el próximo sexenio sí se podría, un poco con la misma gente, con la canción de Juan Gabriel? Y el otro tema que te quería preguntar, porque es un caso que me interesa mucho, incluso visitamos en Uruguay con tus colaboradores una escuela para ver cómo funciona el proyecto Ceibal, que mencionas con mucho detalle en el libro. ¿Tú crees que para hacer esto bien se podría plantear un impuesto especial en México de una sola vez? Porque cuesta una lana. O sea, sí cuesta dinero entregarle una computadora a cada uno de los 14 millones de niños entre 6 y 12 años en México. ¿Usted lo calcularon en $1,000 millones? Si No, calculábamos 3. 3,000 millones. Pueden ser más. Javier me regañaba que no, que quién sabe qué. 4, que 5. Pues tal vez tenga razón. Con más razón, el primer trancazo es fuerte. ¿Has pensado o han pensado ustedes o les gustaría pensar en, por ejemplo, un impuesto especial una sola vez para que cada niño lo tenga? Son dos temas que has tocado. Temas Déjame terminar de responderle a Héctor porque me enlazo a responder tu pregunta, Jorge. Yo creo que dejamos la alianza política y a la alianza por la reforma educativa. Me parece que se ha abusado al señalar que lo que no se ha logrado en educación es porque el sindicato se ha opuesto o ha sido obstáculo para eso. Me parece que ha sido un exceso en esa retórica, sobre todo de aquellos que han estado en la responsabilidad y no han podido o ha habido incapacidad para realmente definir políticas públicas que realmente logren los objetivos trazados. Yo estoy seguro y convencido de que no puede haber un avance educativo ni una reforma de gran calado que logre su objetivo sin la participación de los maestros de este país, que son más de 1 millón. O sea, los maestros te tienen que acompañar. Y de ahí, incluso hay una expresión, alguna vez leí de algún funcionario de la OCDE, donde decía justamente esto, que se ha abusado y se ha pretextado de más al señalar al magisterio como el que se ha opuesto al avance educativo y no a la incapacidad para realmente darle... tener mayor eficacia en la política que se siga por el área del gobierno. Incapacidad de quien tiene la responsabilidad. Pero mi punto es la resistencia a la evaluación y a la meritocracia. Habrá que abrir, a ver, yo estoy convencido que tiene que haber una evaluación. Es mi punto. Y déjame decirte, en el Estado de México hay una reforma educativa que se hizo junto con el magisterio, con la participación, que incluye estos 2 temas que tú has señalado, Jorge, particularmente uno de ellos, el de jornadas escolares completas, que significa que las escuelas primarias, secundarias puedan extender su horario de atención a los jóvenes, considerando que además la mayor demanda hoy no se encuentra en esos niveles. Tienes una infraestructura subutilizada, hoy la demanda mayor es en los niveles de preparatoria y de universidad, y creo que los niveles básicos te permitiría ampliar el horario para ir más allá de la mera currícula académica que hoy se tiene y entrar a otros aspectos de la formación de nuestros jóvenes en actividades culturales, recreativas, deportivas, etcétera. Yo creo que puedes abrir ahí el espacio de formación, que además hay que registrar que en esto hay una necesidad. La dinámica social ha cambiado. Hoy las madres especialmente, antes muy dedicadas a la atención a sus hijos en la formación, y hacer con ellos a veces la tarea o acompañarles, pues hoy ya son parte, digo, la madre tiene que trabajar, tiene que colaborar al sustento del hogar y muchas veces tenemos ya una descomposición social porque los jóvenes concluyen sus estudios a las 2 de la tarde y prácticamente quedan al garete.
creo que las jornadas escolares es un buen objetivo, un propuesto que se puede lograr. Totalmente. ¿Qué se necesita? Tener el objetivo claramente señalado, compromiso por alcanzar el objetivo e inyectarle recursos y los mecanismos que nos permitan alcanzar el objetivo. Y yendo al tema de las computadoras, que vimos el ejemplo de Uruguay, donde hoy todos los niños, es un país mucho más pequeño, todos los niños tienen acceso a una computadora. Yo creo que tenemos que cerrar la brecha digital que tenemos en este país. De acuerdo a la estadística, 2 de cada 10 hogares en México tienen acceso al Internet. Los países en promedio de la OCDE, organización de la que somos miembros, está en más de 7 de cada 10 y en los más avanzados casi llegan al 10. Sí. Creo que hay varias formas de lograrlo. Y a tu pregunta concreta, no creo que se requiera de un impuesto específico. Porque lo que he señalado, no tenemos que crear más impuestos. Tenemos que hacer una reforma fiscal, ya en su momento lo tocaremos, que nos permita ampliar la base de contribuyentes, que nos permita cobrar impuestos justos, con menos exenciones y privilegios, y creo que eso sería el gran reforzamiento dentro de la reforma fiscal. Yo más bien, difícil en este momento tomar por decisión el que todos llevemos computadoras a todas las escuelas. Habría que hacer análisis de cuánto significaría esto, pero sí pudiera ser uno de los tantos mecanismos que nos permitieran cerrar esta brecha digital. Y lo que hoy tenemos, un analfabetismo digital. Digo, hay varias clases de analfabetismo. Aquel que no sabe leer y escribir es uno, pero ya en esta era, el analfabetismo digital, aquel que coloca a unos en el acceso al Internet y a otros muy alejados de esta condición, pues hoy debe obligarnos a cerrar este espacio. Están las computadoras, están salas o espacios computacionales dentro de las propias escuelas y fuera de las escuelas. En el Estado de México tuvimos una experiencia que además fue reconocida por la propia OCDE, la trae en sus propios cuadernos y ediciones que hace sobre lo que ocurre en los países miembros, y las RIAs, redes de innovación y aprendizaje, centros que instalamos en el Estado de México para darle acceso al Internet a amas de casa, cualquier persona de la sociedad, obreros, taxistas, que llegaban a ver cómo utilizar la computadora a un costo muy accesible, prácticamente simbólico, y que nos permitió, realmente son 72 centros que abrimos en el Estado de México, y la atención ya, nos permitió ampliarnos y poner esta herramienta al acceso de mayor población en el Estado. Hay que cerrar la brecha digital. Creo que el objetivo es cerremos brecha digital. ¿Cómo? Tienes experiencias como las computadoras, valoremos si es suficiente y si no, exploremos otras. Ahí tienes una, pero lo importante es lograr el objetivo. Javier. Yo regreso a los temas políticos fuera del libro, que sin duda tendrían un impacto en la posibilidad de implementar muchas de las propuestas que están en el libro. En el capítulo 1, en el diagnóstico, que busca explicar por qué tenemos hoy por hoy un Estado no eficaz, señalas, Enrique, que no obstante que transitamos plenamente a una democracia electoral, no logramos transformar o no se transformaron una serie de estructuras que mantuvieron mucho poder y que hoy por hoy bloquean importantes reformas. Muchos dirían que muchas de estas estructuras son aliadas del PRI o tradicionalmente han sido aliadas del PRI, incluyendo el sindicato de maestros, el sindicato de Pemex, en fin, varias de estas estructuras, poderes fácticos, son, dice la gente, o mucha gente, aliados tradicionales del PRI. Y en ese sentido es difícil pensar, argumentarían, cómo, si el PRI gana, podría enfrentar a estos poderes fácticos. ¿Qué dirías respecto a eso? Pues, Jorge, en la pregunta me estás dando casi la respuesta, Javier. Precisamente porque veo que el PRI, en su condición de ser un partido que se enfrenta a la competencia, de ser un partido que entiende muy bien la condición democrática que afortunadamente hemos alcanzado en este país, y donde eso debe de pararnos justamente lo que mi libro señala. Transitemos de una
de una democracia electoral, no lo dice tal cual, pero es eso justamente. Dejemos solamente la democracia electoral para convertir o lograr un Estado eficaz dentro de una democracia de mayores resultados. Inserto el partido en este escenario, te decía, me das prácticamente buena parte de la respuesta. Por las alianzas que tiene el partido, por las bases de apoyo del partido. Creo que las reformas que el partido eventualmente pueda proponer e impulsar tendrían mayor respaldo y mayor fuerza y fortaleza política si vienen desde el partido. Se puede hacer mejor desde dentro. Mira, tengo dos ejemplos. Y ahora que estuve en esta gira internacional por Estados Unidos, cuando yo explicaba esta condición, y me preguntaban justamente, oiga, y el PRI realmente, dije, si el PRI las impulsa, si el PRI le da a esto arrastra toda la base de apoyo que tiene el PRI, su gran estructura, esas alianzas que históricamente tuvo. Yo creo que tiene mayor posibilidad de éxito el impulso de las reformas estructurales que el país necesita. Eso pasó, yo explicaba lo que había pasado en España, y fue el partido de centro, el Partido Socialista, o sea, ahí mismo, paradójicamente, el que hizo las reformas estructurales. Precisamente porque era el que, y hablo de este partido porque quizás sea el partido que tenga su posición centro-izquierda un poco la que tiene dentro de la socialdemocracia, la que tiene mi partido. Y yo cuando hablaba de esto, alguien allá en Estados Unidos me dijo, le entiendo muy bien, me dijo. Fue como la apertura China con Nixon, exactamente. Sí, Estados Unidos con China, solamente alguien la podía hacer. Nixon, que era presidente republicano, era el único en ese escenario que podía hacer la alianza la apertura con China. Déjame hacerte, Enrique, una última pregunta sobre el tema político. Una de las cosas que me gustó del libro es este tema, que hemos hablado mucho en esta mesa de la transparencia, del tema del gasto, cómo se está ejerciendo en los estados. Y te tengo que hacer la pregunta, porque ahorita el presidente del PRI, el presidente de tu partido, Humberto Moreira, está teniendo un escándalo en donde sobreendeudó al Estado, presuntamente lo hizo falsificando documentos, con muy poca transparencia de dónde están esos recursos. A mí me gusta que estés tú hablando de transparencia, pero otra vez en los hechos veo un presidente de un partido que no, digamos, es compatible con este discurso de transparencia. Mira, yo puedo responder sobre lo que hemos hecho en el Estado de México y por qué me he pronunciado, y por qué, o más bien en los temas en los que estoy totalmente de acuerdo. Toco de manera muy marginal el tema del presidente del partido. Yo creo que a él corresponde dar respuesta a los señalamientos, descalificaciones. Me parece a veces en el escenario político una descalificación a veces muy orquestada y fraguada en la estrategia de la oposición, pero a él le corresponde. Sobre las irregularidades, sobre la falsificación, pues, evidentemente no hay respuesta y es inadmisible el que eso se hubiese presentado. Pero a él corresponderá, o a los funcionarios involucrados y señalados en esto, responder. Pero lo que sí creo es que tenemos que transitar a la apertura, a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la mejora en las formas de administrar al Estado. Yo lo único que pongo frente a esto es la experiencia del Estado de México. Cuando llegamos al Estado de México, efectivamente el escenario financiero era complejo, nos tocó refinanciar la deuda del Estado de México y logramos una inversión sin precedente de 150,000 millones de pesos. Me dices, ¿eso es mucho o poco? Pues si consideras que eran 5,000 la inversión que se hacía en 2005 y terminó por ser en los 6 años de 150,000 millones de pesos, la mitad de la pues deuda evidentemente, de Coahuila, por cierto. A ver, y no solamente la pública, es pública y privada. Debo decirte que es pública y privada. En el Estado de México. Sin crecimiento de la deuda, una disminución real en 25% de la deuda del Estado de México. Y bueno, pues fuimos al Estado que recibió, escalamos 7 veces en solo 6 años, la mejora o nuestra mejora en la calificación que hicieron las calificadoras financieras. Pero tú lo promoverías, ¿cómo promoverías esto a nivel de los estados? Digamos, tú aspiras a ser presidente de la República, a tener el control del gobierno federal, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevar esto a los estados? Entre otros, yo creo que tienes que uniformar las instancias encargadas de la fiscalización de los recursos. Hoy tienes muy fragmentado
las instancias encargadas de la fiscalización, tienes una Secretaría de la Contraloría, tienes otra en los estados, tienes órganos de auditoría, de fiscalización, unos federal, otros estatales. Y creo que además la relación e interacción entre estas instancias pues no existe o es mínima. Habría que trazar un plan que permita realmente una mayor fiscalización, porque hoy lo que logra fiscalizar es una pequeña porción del gasto total que realiza el Estado. Pues ahí obviamente no hay capacidad material para fiscalizar todo, entonces deciden focalizarse a las grandes inversiones, a los grandes rubros. Yo creo que se podría avanzar más si alineas los esfuerzos de las instituciones, de todas las entidades públicas, estatales y federales para este propósito, y en una obligación y mística del Estado para tener mayor transparencia y rendición de cuentas. Al final de cuentas, eso abona o abonará en cualquier gobierno a acreditar a un partido al que esté en el gobierno. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos ya al tercer y último segmento aquí a seguir nuestra plática con Enrique Peña Nieto. Quédese aquí en Foro TV que continúa La Hora de Opinar.